Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a hacer la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Amigos, qué gran bendición poder conectarnos con nuestro Padre a esta hora de la mañana a través de la oración. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y pidamos juntos la bendición. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad de hacer este espacio para conectarnos contigo, la fuente de poder, la fuente de sabiduría, de esperanza. Rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos ilumine nuevamente al estudiar tu palabra. Que tus santos ángeles nos acompañen en cada actividad que hoy realicemos y que tu gracia nos alcance prosperando cada cosa que hagamos, que hoy no nos falte el pan de este día. Por favor, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, leamos Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. En el mensaje de hoy veremos la primera parte de este versículo. Mañana veremos la segunda parte y así concluiremos esta sección de la iglesia de Filadelfia. Vimos que la historia de Filadelfia fue una historia de una ciudad devastada por los terremotos. Las columnas de sus edificios fueron literalmente sacudidas por los fuertes terremotos que caracterizaron a esta ciudad, y sin duda muchas de estas columnas fueron reducidas a polvo por la fuerza de la naturaleza. Pero en el contexto de una batalla cruda, el Señor llama a sus hijos a ser vencedores y les hace una promesa extraordinaria. En el texto de hoy vimos con mucha claridad que le dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. En esta cultura donde Juan vive, en su época incluso, la palabra columna también tiene un sentido de perpetuidad. Es decir, en este mundo judío era costumbre levantar una columna en honor a alguna personalidad de la que se quería mantener vivo su recuerdo entre las personas, aun cuando la muerte se los había arrebatado. Así que si querían honrar la memoria de una persona fallecida, levantaban una columna y allí estaba. Quiere decir, aún muerta, cada vez que los vivos veían esa columna, pues recordaban, o si no lo sabían, preguntaban en honor a quién estaba levantada esa columna. Decían el nombre y preguntaban, ¿y quién era esa persona? Entonces se revivían los recuerdos de las hazañas, de las acciones que aquella personalidad había tenido en vida. Y saben, amigos, en este sentido se identifica, o Dios nos identifica como una columna que no solamente estará siendo sostenida por el poder de Dios, sino que formará una parte importante en el templo de Dios mismo, en su iglesia misma. Las batallas de la vida, como sin duda
lo fue para Filadelfia, no son fáciles. Así como los terremotos sacudieron literalmente a esta ciudad y por lo tanto quedaron estos recuerdos de devastación, también la vida nos golpea a nosotros. De hecho, somos parte de un mundo manchado por el pecado, donde Satanás, desde que somos pequeños, se ha encargado de debilitarnos a pesar del potencial con que Dios nos ha hecho. Cuando vamos a nuestros orígenes, en Génesis 1:26 encontramos que fuimos planeados por Dios. No somos un accidente, fuimos planeados perfectamente por Dios. Entonces, dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos planeó, amigos, para ser semejantes a Él, llevar en nuestro carácter los rasgos distintivos de nuestro propio Creador, y sobre todo también dice que nos dio poder para dominar nuestro entorno, nos invistió de autoridad para dominar, dice, sobre las bestias del mar, sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos. Cada ser humano, amigos, nace para pensar, para crear, porque aunque nosotros no fuimos creados como Adán directamente de las manos de Dios, sino que hemos venido naciendo desde esa primera pareja, nacemos con ese mismo potencial a pesar de que el pecado ha manchado la raza humana, una capacidad de crear, de soñar y alcanzar esos sueños. Desafortunadamente, ese potencial muchas veces se ve reducido por las experiencias que hemos tenido desde la infancia. Hay muchos niños que crecen maltratados, niños que crecen abusados por adultos y de alguna manera entran a su adolescencia sintiendo que no tienen valor, sintiendo que no valen nada y se resignan a lo que, según ellos, la vida les traiga. Es decir, no se dedican a conquistar un sueño, no se dedican a alcanzar una meta, viven o sobreviven a lo que, entre comillas, la suerte les depare, la suerte les traiga. Entonces, ese potencial así es minado poderosamente por el enemigo y nos reduce a personas desmoronadas como las columnas de la ciudad de Filadelfia, sacudidas por ese gran terremoto. Columnas que sin duda más de una fueron reducidas a polvo. Así de repente, amigos, ese Dios que no solamente le habla a una iglesia como congregación, sino le habla a individuos, esta ocasión te dice: yo te haré columna y serás columna en mi templo, el templo de Dios, que habla de perpetuidad, de permanencia, es decir, que trascenderemos más allá de lo que nuestros ojos o ni siquiera nuestra imaginación puede percibir. Entonces, ese potencial, aunque es minado por el enemigo y que nos reduce a personas desmoronadas con miedos, con traumas. Yo he conversado, a mí me ha pasado, amigos, yo también fui niño, tuve experiencias que me marcaron y que me estaban marcando un rumbo diferente al que en el fondo de mi corazón yo deseaba. Y también he conversado con personas con añoranza, recuerdan su infancia. ¿Cómo les gustaría regresar el tiempo? ¿Cómo les gustaría si tan solo pudieran tener poder para elegir un hogar donde nacer, elegir una familia, porque quizá fue difícil la experiencia que tuvieron? Amigos, sin embargo, no es necesario. No es necesario pensar que si tan solo hubiésemos tenido el poder de elegir la familia, elegir la época, elegir el lugar, no podemos regresar el tiempo. No podemos hacerlo.
¿Se acuerdan ustedes cuando aquel grupo de personas en Hechos capítulo 2, Pedro les estaba predicando cómo ellos habían matado al Mesías, cuando el Espíritu Santo tocó su mente, tocó su corazón y los iluminó para ver la gravedad de lo que habían hecho? Ellos dijeron, es cierto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos corregir nuestro pasado? En aquella ocasión el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy, amigos, el Señor nos habla no solo como iglesia, nos habla como individuos y te conoce. Sabe que has sido fuertemente golpeado, fuertemente sacudido y te dice, no te des por vencido. Yo te haré columna en mi templo y nadie jamás te sacará de allí. Quisieras estar en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad santa, como un redimido de Dios. Cierra tus ojos y en esta oración pide fuerza para que ningún pasado, ningún error, por grave que haya sido, te impida entrar a la nueva Jerusalén. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte esta promesa, este llamado, esta invitación. Queremos ser parte de la nueva Jerusalén, parte de esa iglesia que será rescatada. Por favor, abrázanos. Haznos sentirnos amados. Haznos sentir que te importamos. De tal forma, Padre, que podamos ser restaurados. Tal vez solo ha quedado polvo de nuestra vida, pero rogamos en el nombre de Jesús que nos levantes y que nos constituyas en columnas que lleguen a la eternidad misma. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Antorcha en cada alma, unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu que produce el fuego y enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado de encender su antorcha? Pero a su manera. Mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de un alma ardiente, antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al
antorcha alumbra al mundo. Hola chicos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos ven en la casa. Buenos días, niños. Hoy les voy a contar la historia de dos amiguitas. Una se llamaba Patricia y la otra Margarita. Estaban juntas en la casa de Patricia. Y Patricia le dice, ay Margarita, te voy a llevar a mirar en el jardín de mi casa, tengo unos rosales hermosos y quiero que veas. Y se acercó a un rosal donde estaban algunos pimpollitos, como este. ¿Ven un pimpollito de rosa que está apenitas por abrirse? Y entonces Patricia le dice a Margarita, dice mi mamá que mañana este pimpollito y esta rosa va a estar abierta con todo su perfume precioso. Y mientras estaban mirando ese pimpollito de rosa, de pronto escucharon que la vecina de enfrente de la casa de Patricia, la señora Martínez, estaba sacando a escobazos a un gato que pasaba por ahí. Dijo, sal de aquí, gato molesto, decía la señora. Era una viejita que vivía en la casa de enfrente. Y Patricia cuando vio dijo, ¡ah! ¡Ese es Puki, mi gato! ¿Por qué lo está sacando a escobazos de la casa si el pobrecito no hizo nada? Y entonces Patricia estaba tan enojada con la señora Martínez y dijo, esa es la persona más antipática que he visto en mi vida. No la quiero ver a esa señora. Y Margarita le dice, Patricia, ¿te acuerdas de lo que aprendimos hoy, del versículo de la Biblia que aprendimos hoy en la escuela de vacaciones? ¿Te acuerdas lo que decía ese versículo? Y Patricia se puso a pensar y dijo, sí, ya me acuerdo. Es un texto de la Biblia que se encuentra en Mateo 19:19 y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Patricia pensó, pero ¿cómo puedo yo amar a esa vieja tan antipática que sacó a escobazos a mi gato Puki? Y Margarita le dijo, bueno, pídele a Jesús que te ayude a amarla. Vamos a la casa, cada una se fue para su casa y Patricia se quedó pensando seriamente en lo que había pasado. Y decía, antes de acostarse esa noche, oró a Jesús y le dijo, por favor Jesús, ayúdame a encontrar una manera en la que yo pueda amar a la señora Martínez. Yo sé que esto es algo muy difícil porque no la quiero, se portó muy mal con Puki, con mi gato, y el pobrecito no hizo nada. Por favor, ayúdame para que pueda amarla. Y descansó tranquilita esa noche. A la mañana siguiente se levantó tan emocionada porque quería ir a ver sus rosales. Y cuando bajó las escaleras tan entusiasta, tan feliz, se encontró con su papá y su mamá que estaban en la cocina preparando el desayuno y ella ya se iba a la puerta a ver las rosas. Y la mamá le dijo, un momentito Patricia, todavía no salgas que ya está listo el desayuno. Y el papá estaba leyendo el periódico y les dijo, ¿a que no saben una cosa tan importante? En el periódico de hoy salió una noticia sobre nuestra vecina, la señora Martínez. ¿Y qué puede decir el periódico de ella?, dijo Patricia. No hay nada bueno que decir de la señora Martínez. Es una señora muy antipática y mala. No digas así, hijita, le dijo la mamá. Lo que pasa, entonces el papá estaba leyendo en el periódico y decía, la señora Martínez es la persona más anciana de nuestro pueblo. Hoy es su cumpleaños y cumple 95 años. ¡Wow! Decía la mamá, ¡qué bárbaro, qué bueno! ¿Cómo es tan mayor y está tan bien todavía y vive en esa casa? ¡Qué bueno! Entonces Margarita pensó, wow, cumple 95 años. Pero tan emocionada estaba con el deseo de ver sus rosas y ya se había abierto, que salió al jardín a ver su rosal
y encontró que la rosa se había abierto. Ese pimpollito chiquitito que había visto el día anterior ya estaba abierto y se arrimó y tenía un perfume hermosísimo. Entonces lo dejó ahí, pero Patricia pensó, ya sé lo que voy a hacer con esa rosa. Entró a su casa nuevamente, tomó el desayuno y después de desayunar se cruzó enseguidita a la casa de enfrente donde vivía la señora Martínez. Entonces golpeó a la puerta, pum, 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 y salió la señora Martínez a atenderla. Le dice, Patricia la saludó y le dijo, buenos días, señora Martínez, que tenga un feliz cumpleaños. Y le había cortado la rosa y se la regaló a ella. La señora Martínez estaba tan impresionada por lo que estaba viendo que empezó a tartamudear y no sabía qué decir. Y le dijo, ¿para mí es la flor? Sí, le dice Patricia, es para usted la flor. Se la quiero regalar porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces se fue nuevamente para su casa. Y mientras iba de regreso para su casa, Patricia se puso a pensar, bueno, este no es el plan exactamente que yo tenía para hacer con esa rosa, pero estoy contenta porque le pude dar alegría a la señora Martínez. Y realmente veo ahora que ella no es tan mala como parecía. Yo la juzgué demasiado mal y muy pronto, no la conocía, pero ella no es tan mala persona. Entonces se quedó contenta y le dio gracias a Jesús porque le había ayudado a encontrar una manera de mostrarle amor a esa señora. Y ahora sí se quedó más feliz y más contenta. Con esa florcita que le había regalado, había hecho que la señora Martínez, que era una ancianita y que estaba sola, pudiera sonreír. Y eso la hizo muy feliz a Patricia. Por eso, niños, tenemos que aprender a hacer cosas que hagan felices a los demás. Y tenemos que aprender a amar a las demás personas como a nosotros mismos, porque eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Nos despedimos hasta la próxima historia, niños, y saludamos a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.